Buenos días. Las grandes petroleras han decidido dar por finalizado el descuento de 10 céntimos por litro de combustible. Salir de vacaciones esta Semana Santa va a ser algo más caro. Además, Juan de Portillo, redactor de Economía de Expansión, nos va a contar por qué aumentó el año pasado la recaudación del Estado en un 14,4%. Y Roberto Casado, corresponsal económico de Expansión, nos va a explicar qué tipo de recursos proponen los analistas para medir de forma más eficaz la salud de los bancos. También les hablamos sobre el problema regulatorio que afronta Rafael del Pino tras el traslado de Ferrovial a Países Bajos y sobre la prórroga que han conseguido Renfe, Wigo e Irio para explotar la alta velocidad más allá de 2030. Esta tarde comienza la operación salida de Semana Santa y la DGT espera que se produzcan 16 millones de desplazamientos por carretera. Este año llenar el depósito nos va a costar un poco más caro porque Repsol, Cepsa, BP y Galp han decidido dar por finalizada la rebaja de 10 céntimos por cada litro de combustible que pusieron en marcha precisamente hace un año. El objetivo de las compañías es paliar el desperfecto que ha provocado en sus cuentas esa rebaja. En conjunto podría superar los 700 millones de euros. La inflación está castigando los bolsillos de los consumidores, pero no así los del Estado. La recaudación de impuestos creció un 14,4% en 2022. Estos ingresos extra permitirán que el déficit público se sitúe en el 4,8%, 2 décimas menos de lo previsto. Juan de Portillo, redactor de Economía de Expansión, buenos días. ¿A qué se debe exactamente ese aumento de la recaudación? Buenos días, Amaya. Como se ha demostrado, la inflación puede resultar una poderosa amenaza para el bolsillo de los ciudadanos, pero paradójicamente ejerce como aliada de los responsables de las arcas públicas. El efecto es muy intuitivo en el IVA, donde a precios más elevados mayor es la carga de la imposición, pero también es muy relevante en el IRPF. Aquí se da la llamada progresividad en frío o rémora fiscal, que se da cuando las subidas de renta son insuficientes para compensar la pérdida de poder adquisitivo, pero bastantes como para saltar del tramo del impuesto si este no se actualiza. La propia ministra de Hacienda admitió ayer que la inflación está detrás de 5 de los 14 puntos de subida de la recaudación de impuestos de 2022, que creció en 32.000 millones hasta umbrales récord, en un contexto también de fuerte crecimiento económico y del empleo. Es decir, que el alza de precios explicaría por sí sola 10.000 millones de los ingresos públicos, si bien el Banco de España calcula que es responsable de la mitad, es decir, de 16.000 millones de euros. La tormenta bancaria parece estar amainando, aunque el mercado aún no ha recuperado la confianza en el sector, sobre todo en las ratios de liquidez que se han estado utilizando de manera tradicional. Por eso los analistas están poniendo sobre la mesa nuevas maneras de medir la salud de las entidades. Roberto Casado, corresponsal económico de Expansión, buenos días. ¿Qué es lo que proponen? Hola, buenos días, Amaya. Pues tras las crisis de Silicon Valley Bank y Credit Suisse, muchos inversores no se fían mucho de las ratios oficiales de liquidez. Han visto que cuando hay una fuga súbita de depósitos, pues esos niveles de liquidez que supuestamente tienen las entidades sirven para poco. Así que los analistas están buscando otras fórmulas para medir la resistencia de los bancos y, por ejemplo, hoy contamos en Expansión que unos analistas de Wall Street pues han cogido una fórmula muy sencilla. Han mirado la liquidez que tienen los bancos, lo que tienen en caja y en activos que podrían ser fácilmente vendidos y lo han comparado con el volumen de depósitos que tienen. Y lo que sale es pues que la banca europea tiene dinero disponible para devolver un 38% de los depósitos de sus clientes. En el caso de la banca española ese porcentaje baja al 33%, es decir, las entidades españolas tendrían dinero disponible para atender una fuga del 33% de sus ahorradores. Es menos que la media europea, pero la noticia un poco mejor es que en muchos casos de las entidades españolas la mayoría de sus depósitos son de pequeños ahorradores que teóricamente pues son menos susceptibles de mover el dinero.
Hoy también les contamos que Rafael del Pino afronta un problema normativo en Países Bajos como presidente ejecutivo de Ferrovial. La regulación y el código de buen gobierno del país al que la compañía española ha trasladado su sede prohíben el cargo de presidente ejecutivo. Ferrovial confía, no obstante, en que se haga una excepción, como ya se hizo en su día con Fiat o Ferrari. Además, les desvelamos que Renfe, Ouigo e Irio podrán explotar la alta velocidad hacia Cataluña, Levante y Andalucía más allá de 2030, la fecha prefijada. Las compañías han pedido una ampliación y Adif tiene previsto aprobarla. Y en Estados Unidos, Donald Trump se ha convertido en el primer expresidente que será encausado por la vía penal. Un gran jurado de Manhattan le acusa de haber pagado $160.000 a la exactriz porno Stormy Daniels a cambio de su silencio. Hoy en China, el presidente del gobierno Pedro Sánchez se reunirá con el presidente chino Xi Jinping. Esta madrugada ha mantenido un encuentro con el primer ministro Li Qian. Y hoy también el Banco de España publica el dato de cierre de deuda pública de 2022. El Banco de España ya avanzó que el endeudamiento del conjunto de las administraciones públicas terminó el año en 1,5 billones de euros. Es equivalente al 113,1% del PIB. Y en la bolsa el IBEX 35 subió ayer un 1,5% y rebasó los 9.200 puntos. Financial Times pone hoy el foco en Estados Unidos, con Donald Trump acusado formalmente con cargos criminales, y se pregunta también cómo afectará esta acusación a la ya muy polarizada situación política y social en Estados Unidos. Estos son algunos de los asuntos que van a marcar la actualidad económica, empresarial y financiera de este viernes 31 de marzo. Soy Amaia Ormaechea y han escuchado La Primera de Expansión. Nos pueden seguir de lunes a viernes a través de expansión.com, de nuestras redes sociales y de las plataformas Spotify, iVoox y Apple.